Nosotros aquí en la bocana, especialmente en la bocana de Timbiquí, los peces que se dan aquí en nuestra bocana son el camarón tití, el langostino, el tigre, tenemos la sierra, el gualajo, machetajo, el bagre, tenemos el toyo. Esta planta sirve para artesanía y también sirve para medicinales. Con el nudo de esto lo cortan, lo queman y lo echan a una planta que se llama desbaratadora para para sacar los miomas que tienen las mujeres. El mangle es importante porque el mangle mitiga el impacto ambiental, nos sirve como barrera para en caso de tsunami y también alberga muchas especies marinas como pájaro, patocuervo, la piangua y otras especies. Me gusta sembrar coco porque es una forma de sacar nuestra familia adelante. Aproximadamente unas 2.000 familias viven de ese producto. En este concejo aproximadamente se produce unas 12.000 docenas cada 35 días. Pero apenas se vende la producción del coco, pero la estopa no. La estopa del coco es lo que ya se le saca al coco para poderlo llevarlos a los centros de acopio. Este producto para nosotros es un producto contaminante, porque es un desecho. Para nadie es un secreto que desde la cabecera municipal hasta la desembocadura de este río que llama Timbiquí y especialmente Chacón, que es su lugar de partida, toda producción de coco que se recoge, la estopa va al río. Equivale más o menos a 835 toneladas anual de residuos que caen al río. Cada día que va pasando y que este problema que tenemos no va teniendo solución, nos tenemos que irnos profundizándonos centrándonos más al mar, porque los peces se van yendo cada día más para allá, porque todo lo que nosotros hablamos, la vivienda de ellos se va sedimentando, entonces ellos tienen que irse convirtiendo en emigrantes y buscando la parte donde está limpia, donde ellos allí puedan sobrevivir. La estopa tiene como en forma de un químico que los afecta. Entonces eso también los ha convertido en emigrantes y ya casi no podemos más comer la jaiba macho porque ya se ha convertido en emigrante. En realidad la estopa nos ha afectado demasiado en el tema del turismo en la playa de Chacón, porque cuando la estopa no había esa cantidad, las personas bajaban en los domingos a recrearse allá, pero ahora las personas dicen que no van para allá porque ven mucho residuo en la playa. En este momento, si en este lugar donde estamos ahorita ubicados, no tuviéramos el problema de la estopa de coco, en este lugar debería ser el centro recreativo de los turistas. En esta zona está deforestada, entonces pues nosotros mirando que el cambio climático está aumentando, entre compañeros líderes de acá del consejo, miramos que como buscar la forma de mitigar ese impacto ambiental. Primero iniciamos con los quinchos para mitigar un poco el impacto ambiental, para que esa estopa se detuviera un poco. Un quincho es algo artesanal que hacemos nosotros con palos, tablas, clavos, y alrededor de eso, dentro de los quinchos se pela el coco. Pero cuando ya llevamos mucho tiempo, esos quinchos se llenan. Entonces ya toca la basura que caiga al agua, la estopa. La vaina de los quinchos se le ocurrió a nuestros viejos. Esa era una forma de mitigar el impacto que causa la estopa de coco. Ellos, las primeras partes donde construyeron los quinchos fue en la finca. Luego en la finca lo sacaron acá a las comunidades, a los centros de acopio. Segundo, iniciamos a hacer vivos de piangua porque la estopa nos estaba desplazando esa especie, la piangua. No nos quedó como más alternativa sino empezar a crear ideas
para ver cómo mitigamos la necesidad de nuestras especies. Y en una de ellas fue crear estos viveros para la piangua, para ver si nos aumentaba la producción, ya que debido a la contaminación lentamente fue desapareciendo. Y pues aquí tenemos este vivero que hemos hecho, como este tenemos otros, y pues sí nos ha funcionado. Tercero, las artesanías, que en el consejo hay unas mujeres que traen la artesanía para también mitigar el impacto ambiental. Hemos realizado varias piezas o producto artesanal, como es los aretes. Este producto y otros más que se hacen, que tenemos en nuestro municipio, como es la tetera donde sacamos para producir las esteras. Entonces, son productos que en nuestro medio se han venido fortaleciendo. También el producto en la transformación de la concha del coco, que nosotros no lo utilizamos. Dentro de la organización cooperativa nos dimos cuenta que ese es uno de los productos que podía ser un producto bandera. Pues la verdad es que para la producción de coco que se da en nuestro medio, nosotros no alcanzamos a hacer aquí ni siquiera un 10% del aprovechamiento. La preocupación es si hay alguna entidad, algún conocimiento de que con ese estope coco se puede hacer algo de ingreso de trabajo, pues que yo, para mí, lo que se puede inventar para el bien de las comunidades y para el bien del desarrollo del municipio está bien. Que no solamente sea para Timbiquí, sino que sea para el Pacífico, ¿sí? En general, que se pueda expandir su producción. La única solución es buscando la forma de transformar la estopa. Pues para nosotros poder tener con claridad cuánto nos podía representar, teníamos que hacer un pequeño estudio de mercado en el proceso. ¿De qué forma la necesitarían? ¿Quiénes nos comprarían ese producto? Y también para qué serviría. Solo lo que necesitamos es que nos apoyen en transformación de nuestro producto en ciencia y tecnología. Porque todo lo tenemos acá, todo. Para generar riqueza lo tenemos todo acá. Que esto que se haga acá en Timbiquí sea multiplicadores para las otras comunidades, porque eso se puede expandir en todo el Pacífico colombiano. Me gustaría darle a mis hijos y a las futuras generaciones un Timbiquí sostenible, que los turistas lleguen a disfrutar nuestra fauna, nuestra flora, nuestra vegetación, todo. Un Timbiquí diferente a lo que está ahora, con progreso, con forma de trabajo.